Hola, buenos días. Pues estamos iniciando la semana y vamos a comenzar estudiando Segunda de Corintios 5 del verso 16 al 20. Segunda de Corintios 5 del 16 al 20. Y voy a empezar por el 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí la palabra de Dios dice que cuando tú y yo hemos creído en Jesús, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, en ese momento estamos en Cristo, como dice el verso 17. Dice, si alguno está en Cristo, entonces la primera manifestación, cuando tú y yo abrazamos la salvación, la primera manifestación es que pasamos a tener esa condición de nuevas criaturas. Es decir, volvemos al diseño original que Dios creó para ti y para mí en la eternidad. Nueva criatura significa que todo es hecho nuevo, todo es restaurado, todo es conforme Dios lo planeó para nosotros. Y en Eclesiastés 3:11 dice que en el momento preciso Dios todo lo hizo bueno. Otras versiones dicen que Dios todo lo hizo hermoso. Esa hermosura y esa palabra bueno habla de lo que Dios creó en la eternidad. Pero si hemos visto como hemos citado Juan 10:10, que dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Dios ha venido a darnos una vida y vida en abundancia. Entonces, el enemigo está interesado en que tú y yo estemos en enemistad con aquello creado por Dios. El enemigo está interesado en que tú y yo estemos en enemistad con el propósito, con el llamado, tal vez con nuestra familia, tal vez con nuestros pastores, tal vez con el servicio incluso. El enemigo, ese es su plan, pero sabes, también la palabra dice que Cristo vino a abolir todas las maquinaciones del diablo. Y Cristo vino a ordenar aquello que en su momento el enemigo había desordenado. Eclesiastés 3:11 dice que en ese momento Dios todo lo hizo hermoso. Y tú y yo hemos estudiado en estos tiempos de devocional cómo hay una parte en Génesis 1, cuando el enemigo es lanzado del cielo. En ese momento él deformó lo que Dios había formado. En ese momento él comenzó a deformar el diseño original de Dios. Entonces, tuvo que suceder algo para que tú y yo volviéramos a ese diseño original, para que tú y yo abrazáramos la salvación y para que tú y yo nos convirtiéramos en esa condición de nuevas criaturas. Y no solo el Señor quiere que lo veamos como un evento, sino que esa condición es día a día. Y lo que tuvo que suceder es lo que viene en el versículo 18, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Voy a repetir la primera parte. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí vemos cómo la reconciliación es lo que está proveyendo nuestra salvación. La reconciliación es lo que nos hace que tú y yo disfrutemos los beneficios de la salvación. Y dice que vamos a ver un significado de reconciliación, y es ponerse de acuerdo para estar en paz. Es decir, la reconciliación es un acuerdo con el fin de establecer la paz. Y dice que, recuerdas, tú y yo andábamos en pecado,
Entonces, necesitábamos estar en paz con Dios. Dios necesitaba estar en paz con nosotros. Y fíjate, Dios, el verso 19 dice que Dios nos reconcilió con Él mismo a través de la muerte de Jesucristo. Dios tuvo que pagar el precio para que nosotros estuviéramos en paz con Él. Más bien, para que Él estuviera en paz con nosotros. Y el precio que pagó fue entregando a Jesús en una cruz, fue sacrificando a su propio Hijo. Y es decir, Dios está en paz y Dios está cumpliendo la parte de su acuerdo de reconciliación con nosotros. Dios está cumpliendo el acuerdo. Y como es un acuerdo, se necesitan de ambas partes. Se necesita la parte de Dios que Él ya la cumplió entregando a Jesucristo, pero también se necesita cumplir el acuerdo de nuestra parte. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo nosotros podemos cumplir ese acuerdo de paz con Dios? Y la respuesta es sencilla, pero vienen ciertos puntos que aquí manejé. Y lo primero que es, tú y yo cumplimos ese acuerdo de paz con Dios, estando en paz con lo que Él está en paz. Y te voy a repetir. Tú y yo cumplimos el acuerdo de paz con Dios, estando en paz con lo que Él está en paz. Y ahí vamos a enlazar Salmos 34:14. Salmos 34:14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando hemos abrazado la salvación, cuando vamos en el camino del Señor, hay cosas que el Señor nos irá añadiendo. Dice, busca primeramente mi reino y todo lo demás llegará por añadidura. Sí, hay cosas que Dios irá añadiendo a nuestra vida, tal vez a nuestra familia, pero hay cosas que tú y yo necesitamos buscar. Y Salmos 34:14, la parte final dice, busca la paz y síguela. La paz la necesitamos buscar. La paz es una responsabilidad personal que tú y yo tenemos que irla a buscar. Dice que esta reconciliación, este acuerdo de paz, vuelvo a repetir, Dios ya lo cumplió. Ahora nos toca nuestra parte. Y es que si tú y yo no cumplimos nuestra parte, la reconciliación no se daría. Es decir, el acuerdo no se está cumpliendo. Y podemos pensar, bueno, pues yo estoy en paz con la gente, a lo mejor no me meto con él, no me meto con ella no se mete conmigo, él no se mete conmigo, y pudiéramos pensar que eso es paz, pero no es así. Dice Romanos 14:17, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Este verso nos enseña que cuando hay justicia, cuando está el orden de Dios, el orden de Dios va a producir paz, y la paz produce gozo. Si lo que tú y yo creemos que significa estar en paz con los demás, estar en paz con lo creado de Dios, no está produciendo gozo, entonces no es paz. Posiblemente son acuerdos establecidos por nuestra propia voluntad. Y el Señor dice que esa paz tiene que producir gozo. ¿Y por qué produce gozo? Porque está por medio de la voluntad de Dios. Eso sí significa paz. Entonces, yo aquí puse 3 puntos o 3 consejos, si lo podemos ver así, de cómo estar en paz y cómo decirle a Dios, Señor, estoy cumpliendo mi parte porque estoy en paz con lo que tú estás en paz. Y el primer punto le puse, controla el enojo. Número 1, controlemos el enojo.
Y aquí voy a citar Génesis 4. Seguramente algunos hemos leído la historia de Caín y Abel. Dice la palabra en Génesis 4 que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Dios miró con agrado el corazón con el que Abel le presentó su ofrenda. Pero, ¿sabes? A Caín no le agradó el resultado, no le agradó la respuesta de Dios. A Caín no le agradó que Dios se gozara con la ofrenda de su hermano Abel. Entonces Caín entra en enojo, tal vez Caín se sintió rechazado o menospreciado. Tal vez Caín comenzó a maquinar en su mente cosas que se gestaron en su corazón y le dio lugar al diablo en el enojo. Y aquí me llama la atención porque pues Caín tenía de dos. Caín tenía de dos: aceptar la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios, la decisión de Dios de cuando se agrada de la ofrenda de su hermano, o la segunda opción, alimentar su enojo. Y desafortunadamente a veces nos pasa como Abel, no nos agradan las respuestas de Dios para alguien más, no nos agrada la respuesta de Dios que tiene con el corazón de alguien más. Y desafortunadamente tú y yo sabemos en qué termina esta historia. Caín deja alimentar su enojo, le da lugar al diablo, como dice Efesios 4, 26 al 27, y termina matando a su hermano Abel. Y es que el peligro de cuando tú y yo no controlamos el enojo es que terminamos dando muerte. Terminamos dando muerte con nuestras acciones a nuestros hermanos, tal vez con nuestras actitudes, tal vez terminamos dando muerte con nuestros comentarios, incluso con nuestras suposiciones. Y esto sucedió con Abel, con Caín. Entonces, cuando tú y yo tenemos esa capacidad de controlar el enojo, estaremos en paz con lo que Dios está en paz. Y vamos al siguiente punto. Le puse ponte a cuentas. Número 2, ponte a cuentas. Y vamos a leer Mateo 5 del 23 al 24. Dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí la palabra dice que antes, que a Dios le interesa más que tengamos resueltos los asuntos de nuestro corazón que lo que le podamos ofrecer a Él. A Dios le interesa más que tú y yo estemos reconciliados con aquella persona que tal vez el Espíritu Santo ya nos puso en la mente y que necesitamos estar en paz con él, con ella. A Dios le interesa más eso que nuestro propio servicio, que lo que podamos ofrecerle. Y dice que si tú y yo en camino cuando vamos a presentarle algo a Dios, tal vez tu oración, tal vez tu intercesión, tal vez tus tiempos de lectura, tal vez ir a la reunión el domingo. Dice que si viene a nuestra memoria un malentendido, tal vez un conflicto que te acuerdes con tu hermano, tal vez hizo un comentario que no te gustó, tal vez hizo algo que no te agradó, que te incomodó, incluso lo pudo haber hecho sin intención de herirte y lo tomaste personal. Y dice la palabra que si tú y yo nos acordamos de eso, que vayamos y nos reconciliemos. Y es que, ¿sabes? A veces creemos que Dios va a poner el tiempo perfecto para una reconciliación y no es así. No es así. El Señor, aquí el verso, si seguimos leyendo el verso 25, Mateo 5, 25 dice: ponte a buenas de prisa.
El Señor tiene prisa de que tú y yo nos reconciliemos con los demás. El Señor tiene prisa de que estemos en paz con lo que Él esté en paz. Y dice que si no lo hacemos así, dice, ponte a buenas de prisa con el que te quiere llevar a los tribunales, entre tanto que estás con Él en el camino. No sea que el contendiente te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Cuando tú y yo no nos ponemos a prisa para estar en paz con alguien, es como si estuviéramos prolongando la sentencia de estar en las cárceles espirituales. Es como si estuviéramos prolongando la sentencia de estar en amargura, en rencor, tal vez en odio, en frustración, en envidia. Y por eso la palabra nos recomienda, ay, no te tardes en ponerte a cuentas. Ve y reconcíliate. Ya una vez reconciliado, ofrécele lo que le tengas que ofrecer al Señor. Eso al Señor le agrada más. Y el tercer punto le titulé, conoce a los demás por lo que serán y no por lo que son. Conoce a los demás por lo que serán y no por lo que son. Leímos al inicio 2 Corintios 5 del 16 al 20 y me dejé al último el verso 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y para ejemplificar este verso vamos a leer Juan 1:42. Aquí Jesús tiene una conversación con Simón y Jesús le dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sabes? Aquí Jesús está cara a cara con Simón y le dice, sí, tú ahorita eres Simón, pero serás Pedro. Y ese es un ejemplo de lo que aquí Cristo nos dice. A partir de aquí en adelante, a partir de que tú abrazaste la salvación, ya no conocemos a los demás según la carne. Ya no conocemos a los demás según Simón. Ya conocemos a los demás según Cristo, según Pedro. Y es que, ¿sabes? Simón significa caña quebradiza o varita llevada por el viento. Y Pedro quiere decir roca en la cual Cristo edificará su iglesia. Aquí en este verso de Corintios, es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia, hey, ya abrazaste la salvación, Dios está reconciliado contigo, ya eres nueva criatura, no tienes derecho, no tenemos derecho de conocer a los demás según la carne, ahora ya los conocemos según Cristo. Cuando Jesús tiene esta conversación con Pedro y le dice, tú ya no eres Simón, tú eres Simón, sí, es la realidad, pero la realidad del cielo es que vas a ser Pedro. Cristo logró ver quién era Pedro según la eternidad. Y este punto, el Señor quiere que tú y yo logremos ver quiénes son los demás según la eternidad y no según lo que actualmente son. Eso es conocer a los demás según Cristo y no según la carne. Y cuando tú y yo abrazamos la salvación, cuando tú y yo estamos cumpliendo la parte de ese acuerdo de reconciliación, es como si se pusiera los ojos de Jesús en nuestros ojos y vamos a lograr ver lo que son en la eternidad. Ya no vamos a ver, ya no vamos a ver sus defectos, sus errores, sus limitaciones, sus faltas de capacidades, sino ya los vamos a ver según la eternidad. Y tal vez hoy sea, tal vez hoy sea el momento en que tú y yo nos pongamos, que Cristo ve nuestro corazón, ese quebrantamiento y que diga, hey, sí, mi hijo tiene el anhelo de estar en paz conmigo y logremos ver a nuestro hermano como un Pedro, como una roca en la cual Cristo va a edificar su iglesia.
Tal vez hoy es buen momento para dejar de ver a nuestro esposo como una simple caña quebradiza y lo veamos como una roca en la cual Cristo edificará su iglesia. Tal vez a tu esposa, tal vez a tus hijos, aunque tú ahorita los veas en cierta condición, no fueron creados para esa condición. Los tenemos que ver en la condición, en esa condición que fueron diseñados en la eternidad. Y tal vez hoy, Tom, te decía que la paz se busca. La paz la tenemos y una vez que la encuentras, hay que seguirla. Una vez que estás en paz, se tiene que mantener esa paz. Y tal vez hoy sea el momento en que a lo mejor envíes ese mensajito y le digas a esa persona, necesito estar en paz contigo, necesito cumplir la parte de mi acuerdo, necesito mostrar que verdaderamente soy nueva criatura. Tal vez tengas que ir y tocar esa puerta, ¿verdad? Y, hey, necesito estar en paz contigo. O tal vez tengas que llamar, no sé. Pero es momento de que tú y yo, es momento de ver a los demás como fueron creados en la eternidad. Y esa es la clave para estar en paz. Y pudiéramos pensar, bueno, pues qué complicado es. Y la palabra nos sigue dando consejo, dice que seamos como niños. Siendo como niños, permanecemos y vemos como el rey en el reino. Y la clave para actuar y la clave para estos consejos, si así lo quieres ver, es seamos como niños. Cuando logramos ser como niños, lograremos ver a los demás como Cristo los hizo en la eternidad. Esa es la clave. Y vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, a ti te ha placido estar en paz con nosotros, Dios. Y hoy queremos, Padre, extender ese compromiso contigo y estar en paz con lo que tú estás en paz, Señor. Solamente, Señor, así podremos manifestar que tú nos has hecho nuevos, que en ti todo es creado nuevo. Hoy te pedimos perdón si no hemos visto a los demás como tú los ves, Señor. Hoy queremos ver a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros pastores, a todo aquello con lo que nos relacionamos, Señor. Hoy los queremos ver como esa roca en la cual tú edificarás tu iglesia, Señor. Y dejamos atrás el verlos como unas simples cañas quebradizas, Señor. Hoy te agradecemos tanto por este tiempo, Jesús. Hoy te queremos decir que te necesitamos y que fuera de ti nada hay, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.